Con esto empezamos. Pues muy buenos días, gracias Carmen, gracias Isabel, gracias Gilberto por estar aquí. Les comentaba que estamos en nuestro cuarto encuentro de octubre con el libro La vida feliz de un escritor francés, David Fuenquinos. Y ahora ya no hablo de escritoras, ahora nos vamos a ir directo a una pequeña pincelada de cómo hacer que nuestras mañanas tengan como una intención. Y es un extracto que tomo del libro que ya les he platicado, el libro de la alegría. El monje tibetano Dalai Lama con el arzobispo Desmond Tutu tienen este toque muy lindo para darle intención a cada mañana y se los voy a leer en este momento, si me permiten. Dice, toda acción consciente comienza con una intención que consiste en fijarse objetivos. Muchos monjes tibetanos lo hacen cada mañana para preparar sus mentes y corazones a fin de afrontar el día. También comprueban sus intenciones con regularidad cuando se preparan para sentarse a meditar o cuando realizan una determinada tarea. Otro modo de enfocar tus intenciones es que leas, por ejemplo, breves pasajes inspiradores que apoyen tus más altos ideales. Y entonces aquí el arzobispo Desmond y el Dalai Lama te ponen 4 pasos muy sencillos. En primera, que tus intenciones en la mañana comiencen sentándote cómodamente en una silla, con las plantas de tus pies en el suelo o con tus piernas cruzadas. Cuando realices este ejercicio en la mañana, puedes también estar tumbado, por ejemplo, en tu recámara, en tu cama, antes de que suene esa alarma, ese bullicio y empiezas las prisas del día. Descansa las manos sobre tus piernas o sobre tu abdomen. En segundo lugar, dice, ya que estás sentado cómodamente, ahora cierra tus ojos y toma aire profundamente por la nariz varias veces. Debes de sentir cómo sube y baja el estómago mientras respiras desde el diafragma. Número 3, ya estás sentado cómodamente, ya estás respirando y estás consciente de tu respiración. Ahora te piden o te sugieren que te preguntes, ¿qué desea mi corazón? ¿Qué deseo para mí, para mis seres queridos y para el mundo? ¿Por qué razón? Porque nuestros deseos más profundos acostumbran a estar más allá de nuestros deseos y anhelos temporales. Lo más probable es que estén relacionados con una existencia llena de profundos valores humanos. Y número 4, ya te sentaste cómodamente, ya te diste cuenta y estuviste consciente de tu respiración, ya te preguntaste qué desea mi corazón. Ahora, número 4, manifiesta tu intención para ese día. Por ejemplo, pequeñas frases. Hoy voy a saludar a todos con el amor que llena mi corazón. O tal vez hoy voy a intentar ser menos crítico. O tal vez hoy voy a ser paciente y cariñoso con mis hijos, más de lo habitual. Hoy voy a tener algo específico y algo general. Si no llegamos a saber cuál es esa intención, entonces repite las siguientes 4 frases adaptadas en una oración como tibetana tradicional, que dice lo siguiente: que todos los seres humanos alcancen la felicidad, que todos los seres humanos se liberen del sufrimiento, que todos los seres humanos nunca se vean desposeídos de alegría y por último, que todos los seres humanos seamos ecuánimes. De esta manera brotará la alegría. Así que bueno, no nos cuesta nada. Yo no sé qué haga cada uno al despertar. Yo les platico, creo que me levanto como robot, voy directo como rápido a asearme y demás para bajar a la cocina y hacer loncheras. Pero no estoy consciente de dar un gracias, de decir, hoy estoy aquí, que sea mi primer pensamiento, no lo hago. Entonces valió la pena, sentí que cuando abro y decido que voy a darles de pincelada sobre el libro de la alegría, creo que me cayó como anillo al dedo o como así, ya sabes, costal de, a ver, ¿tú qué haces? Decimos gracias, ofrecemos, estamos conscientes que no es un día cualquiera. No sé, ¿quieren opinar si alguien de ustedes aplica esa meditación o esa conciencia de dar gracias y darle intención a sus mañanas? ¿Alguien lo hace? Porque yo no. ¿Tú sí, Gilberto? Ay, qué bueno, sí, sí, sí. Creo que es una Yo llamada de atención. ¿Tú también, Carmen? Buenísimo. Yo creo sí, que sí, sí. cierro mis días con oración, pero en las mañanas no empiezo mis días con intención. Entonces ahí habrá algo por mi parte de trabajo personal. A ver qué nos deja este pequeño fragmento. Pues bueno, ¿y tú, Carmen, cómo lo empiezas? ¿También como intención?
Con intención, siempre en la mañana, lo primero que abro mis ojos es dar gracias a Dios por otra nueva vida, porque yo creo que al momento de dormir es como morir y al otro día amanece, como es como renacer. Así lo Ok. veo yo, que te vas profundamente, yo no sé si viajas en la noche o no viajas, pero dices, gracias Dios, porque hoy sí descansé y creo que eso, respirar todas las noches y más que ahorita estoy aprendiendo al Reiki, te deja súper relajada para dormir, porque yo lo estoy aprendiendo realmente para mí, no para mi etapa que estoy viviendo. Entonces, eso es para mí entonces te das en la noche tu Reiki, te duermes profundamente, medito 2 veces en la mañana y en la noche y eso de dar gracias, y sí, compré el libro de la alegría, lo compré Ujú. y Qué bueno. lo tengo siempre en la sala porque ahí estoy el mayor tiempo, entonces de momento te vas al jardín, pero sí, sí todos los días intenciono mi día y trato de ser mejor Buenísimo. persona. Buenísimo, me encanta. Y fíjense, ayer que abrí un libro, creo que también el que, por ejemplo, Carmen tenga el libro de la alegría ahí, tal vez no es un libro que tengas que irte página por página. Siento que los libros también se abren en una página en particular y algo te dicen. Ayer que abrí un libro, la frase inicial casi siempre vienen como dedicatorias, pero también ponen una frase de otro escritor. Y aquí hay una poeta que en el libro dice, estoy afuera con candiles, buscándome a mí mismo. Y es todo lo que decía. Y yo, ay, y justo hoy venía de un curso de microrelato. Microrelato pueden ser frases tan pequeñas, tan contundentes, pero tan simbólicas porque te dejan como un punto y seguido para que tú lo interpretes al final. Entonces les dejo también esta frase, estoy afuera con candiles buscándome a mí mismo. Yo creo que es una tarea diaria, ¿no? Todos los días nos reinventamos, renacemos, como dice Carmen, nos damos una oportunidad de darnos estos regalos, estos momentos, y ya si llega a quedar algo en tu mente o en tu corazón y lo quieres llevar a una charla de sobremesa, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces aquí estamos 5, 6 personas, yo creo que muy conectadas con una intención de darle que las palabras que hoy llegan a nuestros oídos tengan un sentido y ojalá le podamos dar ese sentido. Pues bueno, muchas gracias por participar. Mm. Ay, perdón, desactivé. Claro, ¿por qué no? Estoy muda. En lugar de cortar otra cosa, corté el audio. Bueno, voy a continuar con el libro La vida feliz. Voy a poner de fondo la portada y el rostro del escritor. David es un hombre como rondará ya cerca de los 50. También se dedica al teatro. Tiene una naturalidad. El tema es muy cotidiano. Creo que va a resultar muy, muy fresco y vamos a ver cómo continúa. Ayer estábamos recordando que Eric es indiferente. El protagonista es un hombre indiferente con algo seguro en su vida, un trabajo. No cambió de Decathlon y se quedó sin nada, al contrario, renuncia a Decathlon y se va a un puesto de gobierno. Su madre, como cuchillito de palo, le da como una sensación de no estoy orgullosa de la decisión que tomaste, no estoy de acuerdo que estés en el gobierno trabajando para Macron, qué lástima que en la Navidad no esté el nieto presente, que se haya ido con tu esposa. Y Eric, la verdad es indiferente, claro que le molesta y por eso decide abruptamente salir de casa de su mamá y no celebrar Navidad con ella, dejarla ahí, la comida se tira, sabe que esa distancia pues no sabe cuándo volverán a verse y sobre todo sigue dejando sembrada la duda de qué pasó con el papá de Eric, el decir de yo no tuve nada que ver, mamá, y deja de hostigarme, pues a lo mejor algo durante la lectura nos va a ir revelando esa historia, ¿no? Entonces, bueno, Eric trabaja para Amelie, una antigua compañera, se conocieron o se reencontraron por Facebook y pues aquí están en otra etapa, dice. Eric nunca paraba de trabajar. Por eso aprovechó aquellos días que pidió de descanso y le proporcionaron un extraño placer. En esa Nochevieja asistió a la cuenta atrás de los últimos segundos del año adelante de un televisor, sin dejar de pensar que debían de haber grabado aquel programa un día de noviembre. Así empezó el año 2020 para él en la comodidad de su cama. Entonces ya nos brincamos Navidad, ya no estuvo con su mamá, llega la Nochevieja y él está solo,
recibiendo la llegada del 2020 frente a una televisión y creyendo simplemente, ¿sabes qué? Creo que esta novela, este día o este programa lo debieron haber grabado un noviembre. Estoy en la comodidad de mi cama. O sea, la soledad a él le apetece. A la mañana siguiente, es decir, ya entradas las horas del 1 de enero del 2020, Eric descubrió un correo electrónico de su jefa Amelie. Fue enviado a las 33, bueno, a las 12:33 de la mañana. ¿Sería posible? Con que debía de haber celebrado el año nuevo, tal vez besado a todo el mundo, bebido una copa de champán, pero finalmente le mandó un mensaje de correo electrónico. El mensaje incluía los mejores deseos para el año que comenzaba, pero el tema central de ese correo volvía a ser aquel viaje a Seúl. Eric se puso manos a la obra de inmediato. Cuando entraban en negociaciones con una empresa, había que saberlo todo de esa empresa, dado que iban a reunirse con el empresario más importante de Samsung, llamado Lee Bak-yeon, es el director general de esa empresa, pues tenía que investigar con mucho escrutinio a esa multinacional. La referencia al pasado, la historia de la empresa, su atención, su seriedad. Descubrió en toda esa investigación que Samsung significaba 3 estrellas, un nombre que pretendía evocar grandeza, poderío y número. Desde el principio hubo una voluntad de conquistar a esa empresa. Enseguida, Eric dio con varios reportajes que exponían las complicadas condiciones de vida de los empleados, que llegaban a trabajar hasta 12 horas diarias y solo tenían un día de descanso a la semana. Habían perdido la cuenta de los síndromes del estrés laboral, las depresiones y los suicidios. Al igual que en Japón, Corea del Sur valoraba de manera desmedida el éxito y la perfección, lo que abocaba a millares de seres humanos al terror a fracasar. ¿Por qué se fijaba en eso Eric? Eric sospechaba que Amélie no abordaría con ese empresario ningún tema que pudiera obstaculizar el idilio económico. Así que Eric dijo, dentro de toda mi presentación económica para que haya nuevas inversiones o lazos de trabajo entre Corea del Sur y Francia, pues hay que investigar a la empresa con la que voy a trabajar y es Samsung. A mí me llama la atención y si es algo que he leído en alguno que otro reportaje, que Corea del Sur sí se toma muy en serio la perfección. Desde influencers, imagínense cualquier influencer que venga del Corea del Sur, hacen hincapié en que se requiere ser muy exitoso, las mejores calificaciones, no se consiguen los puestos de trabajo tan fácil, que las oportunidades se le dan más a los hombres que a las mujeres. Entonces, por eso también las tasas de estrés y que conlleva un suicidio son muy altas en ese país. Entonces, aquí lo reitera dentro de esta pequeña semblanza el escritor y lo pone como tela de investigación. Ahora dice, las conversaciones previas a esa visita del equipo de Samsung sería algo decisivo. Era importante hacer hincapié, por ejemplo, en ventajas fiscales, en la situación geográfica e incluso en la flexibilidad de los empleados. Entonces, también es un punto que Eric tiene que dominar para que cuando ponga todo sobre la mesa ante ese ejecutivo en Samsung, pues nada quede en duda, ¿no? Los días se sucedieron rápidamente hasta la fecha de ese famoso viaje. En aquel momento se encontraban a 8.000 metros de altitud a bordo de un vuelo de Air France con dirección a Seúl. Por miedo a quedarse dormido o estar espabilado, Eric no se atrevió a tomar ninguna pastilla para relajarse. Es bueno saber que en algunos fragmentos que me salté, Eric dice que le tiene pavor a los vuelos. Entonces, por tal razón, dijo, no me voy a tomar nada para relajarme porque temo quedarme dormido. Entonces, sabía que Amélie aprovecharía buena parte de esas 12 horas de vuelo para ultimar los detalles de las reuniones y que quedaría claro que no podría descansar. Entonces, dentro de toda esa plática, hablaron dentro del avión de los retos que entrañaba la misión, abandonarse gradualmente a la conversación, a los monólogos, a la empresa. Y en voz baja le dijo, si hacemos un buen trabajo en esta fase inicial, es posible que venga el presidente Emmanuel Macron. ¿Sabes, Eric? Pues sería extraordinario, Amélie, respondió Eric, sin quitar ojo en todas las bandejas de comida que estaban llevando a los pasajeros. Amélie hablaba del presidente Macron como si fuera un íntimo amigo. Sin embargo, debía de haberlo visto 3 o 4 veces a lo mucho.
Quizá era algo relacionado con el propio Macron, su agenda. Se decía que te miraba directamente a los ojos, con una intensidad que te persuadía de que te ocupabas un lugar preponderante en su entorno. El presidente tenía la capacidad de crear relaciones tan intensas como efímeras, relaciones que él alimentaba con palmaditas amistosas, algún mensajito de vez en cuando o, por supuesto, tuteándote desde el principio. Así pues, tal vez no fuera el modo por vanidad, pero Amélie se sentía muy familiarizada de llamar con su nombre de pila al presidente. Entonces, sí, hacen hincapié a que está en un puesto de gobierno, lo trata poco, pero sí se tuitean o en todo caso se tutean, mejor dicho, y se hablan del tú, ¿no? Entonces dice Amélie en este caso dentro del avión todavía. Eric, en cuanto lleguemos al hotel, hay que dejar todo, hay que ducharse rápidamente y estar listos en el vestíbulo. Muy bien, le responde Eric. Es mejor no dormir nada más al llegar porque tendremos jet lag. Eso le dice Amélie. Parecía que pudiera configurar su cuerpo como un programa informático. Aterrizarían de madrugada, una hora local, de modo que se empalmarían con el día siguiente sin haber dormido los dos. Eric necesitaba descansar un poco antes de llegar, lo sabía. Soñaba con reclinar el asiento. Al fin y al cabo, viajaban en una zona preferente. Pero Amélie sacó de su bolso los últimos apuntes. Había que rentabilizar cada minuto en esas horas del avión. Encendieron la luz que quedaba por encima de sus asientos y repasaron los expedientes. Entonces, te presenta como la sensación de que es vital esa reunión, no hay que dejar pasar ningún minuto, las conversaciones son, pues ahora sí que todo en torno al trabajo, la comida pasa a segundo plano y el sueño también. Así que Eric no pudo descansar. El avión por fin se estabilizó. Estaban en una turbulencia, lo que proporcionó a Eric una sensación parecida al sueño. Le pareció como si volviera a la vida. El resto del viaje discurrió sin ningún sobresalto ni turbulencia. Como es natural, Amélie retomó con más ganas el principal informe. La implantación de una fábrica de Samsung en Francia podría crear miles de puestos de trabajo. Ese era el motivo de la visita. Se exaltaba al imaginar el impacto de su labor, todas las vidas cuyo rumbo se alterarían si ellos se mostraban lo bastante convincentes con el director general de Samsung. Finalmente, propuso que descansaran un ratito en esas horas de vuelo. Eric consiguió adormecerse una hora, pero despertó con la sensación de estar aún más cansado. Tras el aterrizaje, pasaron las aduanas rápidamente gracias a los pasaportes diplomáticos. A aquella hora tan temprana, todavía se podía circular bien por Seúl. Había mucha humedad, como decían. Llegaron a su hotel, el Ramada. Él llegó empapado de sudor. Una vez en la habitación, consultó su teléfono. Disponía de media hora. Ciertamente era noche cerrada en Francia, pero se habría alegrado de haber recibido al menos un mensaje de su hijo. Al final fue él quien le escribió un buenos días, cariño, ya estoy en Seúl. Aquí es por la mañana. Le habría gustado añadir, te echaré de menos, Hugo, pero era absurdo. En Francia lo veía tan poco porque iba a añorarlo más ahora que está en el extranjero. Así que firmó con un pequeño y sencillo, te extraña papá. Se metió en la ducha cuyo funcionamiento tardó un par de minutos en comprender. Había en esa modernidad una especie de voluntad inconsciente de complicarte la existencia en Seúl. Por fin el agua le resbaló por el rostro. Era la primera vez en su vida que estaba en Seúl. Esperaba contar con algo de tiempo libre para al menos darse una vuelta rápida por aquella ciudad. Entonces, ya, por fin está. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, pues, prepararse para esa cita que, pues, refleja que si se logra los convenios, Samsung podría poner una planta en Francia y eso, pues, traería como consecuencia grandes puestos, más obra, más trabajo, pues, más inyección de dinero de inversión a Francia. Y de su hijo, nada, ¿no? El escueto te quiere papá. Pues bueno, ya están ahora sí. Es hora, dice Eric. Ya era hora de que Eric entrara en escena. Ya están en esa plática con el director general Bang Jock. Amélie exageró un poco al presentar a su colaborador Eric. Según ella, era el gran responsable del éxito de Decathlon,
pese a lo cual había preferido dimitir para incorporarse a un puesto en el gobierno en el que tenía mucha fe. Eric no se inmutó ante aquella revisión de su trayectoria. No era la primera vez que su compañera Amélie se sacaba de la manga esa perorata mitómana. Todo valía la pena con tal de alcanzar los objetivos de esta reunión en Corea. Desde el inicio de la reunión, Eric tuvo la sensación de asistir como a un partido de tenis y ser incapaz de seguir esa pelota. Y eso que había preparado aquel momento a la perfección y había determinado con exactitud lo que él debía decir y en qué orden combinar las etapas de la presentación. Amélie lo escudriñó con intensidad. Tenía todas sus esperanzas puestas en Eric. Entonces, las cosas no salieron como lo habían previsto. Justo cuando todos volvían la cabeza en su dirección, notó que un intenso calor le invadía el cuerpo. Se sintió algodonoso, como desencarnado. Debía levantarse e iniciar la proyección en su computadora en ese momento, pero a Eric le resultó imposible. Su cerebro había perdido el control. En eso captó la mirada ansiosa de Amélie. ¿Estaba preocupada por él o por la reunión? Movió los labios, pero Eric no escuchó nada. Cuando quiso responder, sus labios no emitieron sonido alguno. Entonces vio que el traductor que estaba en esa junta se le acercaba para agarrarlo del brazo, al parecer, y eso fue todo. Entonces, ¿qué sucede? Eric se desvanece. Yo no sé si fue la presión, el cambio de horario, jet lag, el nerviosismo por la presentación, pero resulta que cuando ya tiene que ahora sí exponer lo que él con tanta dedicación presentaba, pues se desmaya y es el traductor el que lo sostiene del brazo. Cuando Eric abre los ojos, estaba tumbado encima de unos pisos. Una joven le ofrecía un vaso de agua. Todo el mundo lo miraba con mucha inquietud. Balbuceó una disculpa. Amelie se acercó aliviada. Vaya susto, Eric, que nos has dado. Mientras se levantaba, pensó que acababa de fastidiar aquel momento tan importante para el país. Sin embargo, el director general de Samsung, Park Jong, se mostró muy amable y pidió que llamaran a un taxi para que los llevaran de vuelta al hotel. Eric quiso alegar que ya se sentía mejor y que podían iniciar la presentación. No, no, tienes que descansar, le dijo el empresario en inglés. Lo siento muchísimo, dijo Eric, es la primera vez que me sucede. Habrá sido por el desfase de horario, el cansancio, no lo sé. Les mandaré un médico al hotel, dijo el empresario. Y por la reunión, no se preocupe, me organizaré para hacer un hueco mañana. El director general, Baek John, le estrechó la mano y abandonó el despacho. Por supuesto, una indisposición podía sucederle a cualquiera, pero Amélie no pudo evitar pensar que aquello daba una impresión pésima en la compañía. Extrapolando, ofrecía una imagen de una Francia frágil, poco favorable en inversiones. Ahuyentó de inmediato aquel excesivo pensamiento para dar paso a la bondad y mostrarse más alentadora. Voy a llamar a París, Eric. Retrasaremos todas las citas de hoy y nos quedaremos un día más en Seúl. Todo saldrá bien. Es que lo he echado a perder, Amélie. Para nada. No, Eric, es culpa mía. He sobreestimado nuestras fuerzas. Es verdad que ya no eres un joven, añadió Amélie para tratar de arrancarle una sonrisa. El semblante de Eric seguía crispado, como congelado en el espasmo inicial de su desmayo. Si bien podía andar, aún se sentía acorchado y le ardía la cabeza. En el hotel se tumbó inmediatamente en la cama. Le acercaron un vaso de agua nuevamente y este lo bebió al punto. ¿No quieres darte una ducha fresca?, le propuso Amélie. Dijo que sí, que sería buena idea, pero más tarde. De momento debía esperar al médico. Amélie anunció que se quedaría con él hasta que el médico llegara. Ni por lo más remoto iba a dejarlo solo en aquel estado. Su presencia incomodó a Eric. No tenían intimidad suficiente como para que él pudiera abandonarse enfermo delante de Amélie. Sin embargo, Amélie seguía procurando que se sintiera a gusto, mostrándole que la dupla debía ser solidaria, y él se sintió conmovido. Entonces, bueno, ya está a punto de llegar ese doctor, pues ha sido un fiasco esa reunión, pero hay esperanzas porque pues se mostró muy comprensivo el director general y les va a dar de su agenda tan apretada un nuevo espacio.
Yo siento que Amélie exageró cuando dice que este desmayo provoca que la imagen de Francia sea una Francia débil, ¿no? Yo creo que por eso después ella misma reconoce y dice, voy a mostrarme un poco más, pues, comprensiva y le habla con más calma y más tranquilidad a Eric. Bueno, el médico llega por fin y le tomó primero la presión a Eric y luego la temperatura sin pronunciar ni una sola palabra. Parecía estar pensando en otra cosa, pero ¿en qué? ¿Tendría algo que ver con el estado de salud del paciente que tenía delante? Al final, el médico, en un inglés perfecto, le preguntó, ¿se encuentra bien de un tiempo para acá? La pregunta lo encontró desprevenido. Seguramente el desvanecimiento había sido consecuencia del exceso de trabajo, del calor, del estrés, tal vez de los objetivos profesionales. ¿Por qué buscar otros motivos? Eric se sintió incapaz de responder. Un simple sí, me siento bien. Se le pasaron por la cabeza algunos momentos recientes y revivió, entre otras cosas, por ejemplo, la manera en que había abandonado a su mamá en Navidad. Debía de hacer más de un minuto desde la pregunta del médico y Eric seguía sin contestar. De todos modos, Eric no tenía ganas de hablar. Él solo quería dormir y recuperarse. Al final hizo una seña con la mano como diciendo, sí, sí, todo va bien. El médico no le recetó ningún medicamento. Sería inútil, le explicó. Mientras cerraba el maletín, determinó que se trataba de simplemente algo cero grave, un cambio de jet lag. A Eric, sin embargo, le pareció captar algo más en la mirada del médico. Un segundo discurso oculto en sus pupilas, una turbación genuina. Sí, no cabía duda. El médico estaba cavilando, dudando. Eric se decidió a preguntar. Lo noto intranquilo, médico. ¿Seguro que va todo bien? El hombre asintió con la cabeza, amagando un leve rictus que pretendía ser tranquilizador. Una sonrisa a todas luces falsa. Se marchó no sin antes precisar que el director general, el señor Buck John, corría con los gastos de esa consulta. Eric se quedó solo con una sensación desagradable, pero finalmente se durmió. Fue un sueño agitado, se despertó varias veces a beber agua. Durante aquellos sobresaltos de conciencia, veía de nuevo el semblante de aquel doctor que lo visitó. Ahora tenía una certeza. Aquel hombre había visto algo grave que había preferido callarse. Entonces, vaya, la visita del doctor fue la más simple del mundo. Le toma la presión, la temperatura, le hace una pregunta de cómo está, lo va a auscultar y simplemente todo está bien. Espero que no haya nada más en su vida. Eric se tarda en responder y le dice todo va bien. Solamente a su mente llegó aquel momento donde dejó a su mamá en su casa y se despiden pues un poco distantes en aquella Navidad, ¿no? Pero en el sueño, Eric tiene la sensación que el doctor tiene una mirada que le refleja que hay algo más, que algo más grave vio en ese médico que el médico no le quiso decir. Pero bueno, ya son supersticiones tal vez, ¿no? Entonces, ahora sí, ya está pensando cuándo se va a volver a reunir con Amelie después de haber descansado. Dice, leo los mensajes que me había mandado Amelie. Si bien los primeros eran compasivos porque le preguntaba cómo se encontraba, al final anunciaba lo principal. Eric, ya está arreglado. Hay nueva cita con el director Back John mañana a las 3. Eric contestó con un pulgar amarillo levantado. Quedaron a la última hora de la tarde. En la recepción del Ramada preguntaron por algún sitio agradable para cenar en la zona. Si seguían las recomendaciones de esa persona que los atendió en el hotel, seguro podrían llegar a degustar platos indios, uzbecos, mongoles. Pero Amélie replicó, preferiría yo descubrir la gastronomía local. Claro, por supuesto, tienes razón, Amélie. Hay un restaurante muy bueno un poco más adelante, según esto, a la izquierda, en esta misma acera. A última hora del día, la humedad en Seúl era aún peor que por la mañana. No cabía duda de que vagaban por el país de la transpiración. Finalmente, encontraron ese restaurante recomendado. Nada más entrar, sintieron alivio al constatar la presencia de un ventilador grande, aunque ruidoso. Les dio la bienvenida un hombre mudo que los acomodó en un rincón. Eric se acordó del médico que lo había examinado por la mañana. Dos miembros de la familia de la economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque no hablaban, ni el que los recibió en el restaurante, ni el médico.
Regresó brevemente para dejarles el gerente la carta en inglés encima de la mesa. Se imaginó que con tantos hoteles internacionales cerca, la clientela debía ser sobre todo extranjera. Por el momento era una mera suposición. Era la primera vez que cenaban así, los dos solos, Amélie y Eric. Normalmente se veían en los cócteles organizados por la embajada o por empresarios locales. A Amélie la tranquilizaba haber podido reprogramar la reunión con Samsung. Al fin y al cabo, pensaba con un pelín de cinismo, la bajada de tensión de su colega podía jugar a su favor. La reunión se había salido de los caminos trillados y había adquirido un tono más íntimo. De hecho, el empresario Back John no se olvidará de esta manera de nosotros. Aquí me voy a quedar. Entonces, ya se reunieron, van a tener esa cena muy informal, laboral. Ya se habían visto en un bar donde Amelie lo invitó saliendo de la oficina y él se sintió un poco incómodo porque, pues dice, de que voy a hablar con esta persona que no conozco. Pero bueno, ahorita vuelve a suceder, están bajando, ya están listos y ya se siente un poco mejor Eric y pues se quedan de ver en un restaurante con la gastronomía local. Todo está muy como internacional, yo me imagino que así debe ser en un país como Seúl y nos vamos a quedar con esa sensación de misterio sobre cómo les va a ir en la junta, qué sucede en ese restaurante y sobre todo si va a tener esa reunión el éxito que esperan o si las vidas de ellos van a cambiar ligeramente porque algo suceda con Eric en esa reunión. Ya se desmayó, ya es un punto a su favor porque el empresario los está viendo como más tranquilos, que la salud es primero y sobre todo que va a ser algo icónico que el que iba a exponer se desmaye, pues jamás los va a olvidar el empresario. Eso es lo que siente Amelie. Más adelante ellos en esa cena íntima, pues se van a ir conociendo un poco más. Eric va a traer a la luz el que la estuvo como investigando a través de Facebook y de Instagram, y eso les da también como un camino de, bueno, cómo es tu vida y cómo es la mía. La vida de Amelie con dos hijas, con un esposo que es muy autosuficiente, que es escritor, y que sobre todo se involucra mucho en el cuidado de las hijas, pues refleja un rol de una mujer muy empoderada, ¿no? Pero hasta el mismo tiempo yo veo que de ese empoderamiento que tiene Amelie, ella desearía, o es lo que creo que va a llegar a pasar, tener una vida más tranquila, más serena, más para ella. En cambio, Eric, pues todo lo contrario, aunque tenga sus puestos, su vida es más solitaria porque él mismo así lo decide. Entonces, vamos a ver cómo nos lleva la vida feliz. Me quedo hoy miércoles 15 en esta cuarta sesión hasta este punto. No sé si quieran comentar algo, ya sea de lo que hayamos leído, de nuestras intenciones por la mañana, si lo vamos a implementar. Ya Gilberto y Carmen nos han platicado que sí. Yo sí lo voy a hacer, sobre todo porque creo que no solamente las intenciones de oración, si van ligadas a una oración o simplemente a un dedicar un día bonito, deben estar pensadas cuando el día va mal, sino todos los días, pinten buenos o pinten malos, creo que se deben de agradecer y se deben de intencionar. Entonces, bueno, vamos a pedir por eso y de no ser así, me gustó cuando dice, si no tienes una intención clara para darle intención a tu mañana, no dejemos de pensar en que las frases vayan a toda la humanidad dirigidas, que todos los seres alcancen la felicidad, que todos los seres se liberen del sufrimiento, que todos los seres nunca se vean desposeídos de alegría, que todos los seres sean ecuánimes. Y yo creo que son tiempos difíciles, son tiempos de noticias desagradables. No hay noticia que no nos sorprenda donde alguien está atacando a otra persona y necesitamos, al contrario, generar mejores noticias, mejores temas de conversación entre nosotros. Entonces, así me quedo. Uno, el libro de la alegría con la vida feliz, para que ojalá si Eric, el personaje, logra dar un giro y le da una mejor intención a su vida, pues cambie tal vez lo poquito que conocemos de él, que es la, pues la austeridad, ¿no? Lo plano, la vida sin sentido y vamos a entender por qué se desmayó o qué lo presiona o qué lo mortifica. ¿Sale, vale? ¿Qué opinan, Gilberto, Isabel, Mayel, Monterrey, Carmen? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta la Ujú. idea? Sí, claro ¿Sí? que sí. A mí también me gustó mucho. Perfecto. Va tranquilito el libro, no se ve alguna emoción todavía. Hay una Sí, trama. exactamente. Exacto, hay una trama general, un viaje, un país, una ciudad en la que yo nunca he estado,
pero si hay un reflejo, ¿qué mensaje nos quiere decir el escritor? Pues todavía nos quedan varios días de octubre, 2 semanas, bueno, 4 sesiones o 4 charlas más para llegar al final de la vida feliz. Gracias por estar aquí y que tengan muy bonito miércoles, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias, Ali. A Feliz ti, semana, Carmen. gracias. Bonita semana para todos y Gracias. todas. Gracias a Bye. todos. Cuídate Bye mucho, bye. Maye. Vaya a todos. Bye, bye.